¿Te gustaría conocer la pintura española del siglo XIX y XX? Pues entonces vente al Museo Thyssen de Málaga y verás muchas buenas obras de pintores españoles, algunos extranjeros, pero casi todos andaluces y valencianos. Los Thyssen han cedido más de 320 obras y 189 autores, pintores de gran calidad, por un contrato en 97,5 millones de euros hasta el año 2036. Aparte de las exposiciones temporales, podemos disfrutar de esta colección permanente que está dividida en 4 secciones, desde obras de maestros antiguos hasta el romanticismo, el preciosismo, el realismo, el costumbrismo y el fin del siglo. Así que vamos a hacer un recorrido por aquellas obras que a mí personalmente más me han llamado la atención. Vamos a pasar directamente a la sala del romanticismo y el costumbrismo, dejando los maestros antiguos, porque hoy me quiero centrar un poquito más en el siglo XIX y XX. Los viajeros extranjeros que venían a España quedaban alucinados con nuestra especial manera de ser y lo típico y lo romántico. Estaba de moda el romanticismo y ellos pusieron también de moda en España y en los pintores y artistas nuestros esta pasión por algunos temas especiales, como iremos viendo. Se fijan especialmente en la arquitectura antigua, en las ruinas, o también en la decoración propia nuestra, como los azulejos, la arquitectura rural, los tipos, las vestimentas, el folclore, el flamenco, la Semana Santa. Es decir, les atrae especialmente lo exótico y desconocido. Para empezar, fijémonos en esta obra de uno de los Bécquer, el padre, José Domínguez Bécquer, padre de Gustavo Adolfo Bécquer, nuestro gran poeta, y de Valeriano Domínguez Bécquer. También tenía un sobrino, del cual hay obras aquí también, Joaquín Domínguez Bécquer. Todos ellos eran muy buenos artistas y tanto como poetas como pintores destacaron. En esta obra de la Giralda de Sevilla aprecio un romanticismo sobrio, un color dorado muy suave que crea un ambiente, sobre todo destaca la diferencia entre la monumentalidad de la Giralda, la catedral, el arzobispado y los personajes que quedan ahí abajo. Alfred de Odenec estaba trabajando como pintor para el duque de Montpensier, estaba casado con una princesa española. Y como era moda en este tiempo, precisamente se dedicó a reflejar estas cosas más típicas nuestras, la Semana Santa, la feria. Me llama la atención de este cuadro el contraste entre la parte luminosa, donde está el paso de gloria de la Virgen, y la parte más oscura, donde está el de la Pasión, el tema más sombrío y triste. Rafael Arroyo Fernández es claramente un ilustrador. Parece un reportero gráfico y da los mínimos detalles. Fijémonos, por ejemplo, en la parte derecha, frente al espectador, en primer plano, aparece un detalle, un plato de cerámica sobre una caja de madera con una inscripción, donde se ve la marca del vino: Pésimo cosechero. Esta obra tan simpática de Juan García Ramos, Un baile para el cura, o sea que también los curas disfrutaban de la alegría y el baile. Juan García Ramos era hermano de José, al cual imitó y seguía, eran los dos también pintores. Veo que se preocupa más del afán ilustrador que de la calidad técnica, aunque no es que no sea capaz. Hay zonas en que se ve una destreza grande y otras un poquito más descuidado. Hay una composición buscada, puntos de fuga, y enmarca con bastante maestría las figuras en el paisaje, en el ambiente. Aquí tenemos uno de José Rico Cejudo, que se llama Andaluces en la venta, donde consigue la ambientación popular y romántica gracias a varios recursos. Uno de ellos se ve en los azulejos tan castizos, tan propios de aquí, y que aprendió de su maestro García Ramos. En este cuadro de José García Ramos, llamado Cortejo Español, o también vulgarmente Pelar la pava, muestra una tradición que yo he conocido de niña, no precisamente en La Reja, pero sí el cortejo de cómo los novios salían a pasear, siempre acompañados, con familia, con amigos, amigas, o también en la misma casa, dentro de la casa
delante de la familia los novios hablaban, o aquí un poco más antiguo en la reja. Fijaos en la ironía y el humor de las observadoras que hay, estas mujeres que están ahí contentas, una va tocando el pandero, me recuerda a la gitana del poema de García Lorca, su luna de terciopelo preciosa tocando viene. Podemos pensar en García Lorca y en su poema con este ambiente, ¿no? Aparte de la noticia y del hecho que es un poquito como una crónica de costumbres de la época, podemos apreciar la alegría, el color, la luminosidad, cómo se siente ese calor a través de las figuras que están con una ropa fresca y protegiéndose del sol, con una pincelada muy alegre. Esta es una obra muy diferente, El Rosario de la Aurora, de Eugenio Lucas Velázquez. Refleja un dicho popular que acabó como el Rosario de la Aurora. ¿Qué era el Rosario de la Aurora? No era el rosario de una señora que se llamaba Aurora, no. Era una costumbre de los fieles, los cristianos iban rezando, cantando de madrugada muy temprano el rosario por las calles. Normalmente esto se hacía en el mes de mayo, en primavera. Pero resulta que aquí está reflejando un caso especial del cual ha habido noticias diferentes. Se sabe que había grescas, rencillas. Por lo visto los chavales que estaban por la noche de juerga y atacaban, o los anticlericales en el siglo XIX, también se dio alguna noticia de este tipo. O simplemente podría ser que las dos hermandades, como en este caso, se enzarzaran. Ya sabéis que en muchos pueblos había rencillas entre dos cofradías o dos hermandades. Lo que hay que subrayar es el estilo con el que el autor refleja esto un poco dramático, al estilo Goya, quizá demasiado dramático, ¿no? No me digáis que no es precioso este de Manuel García Rodríguez, del compás del convento Santa Paula. Es un patio interior sevillano de un convento. Ricardo López Cabrera, otro pintor sevillano de Cantillana, refleja aquí, como muchas otras obras suyas desde 1890 a 1910, no solo una expresión de lo que pasaba, sino también con algo de crítica y de ironía social. Sobresale en él su dibujo certero, su trazo limpio y un gran sentido de la observación. A mí personalmente me llama especialmente la atención la sensación que produce este suelo de ladrillo árabe propio de muchos patios sevillanos, porque a mí, cuando era niña, vivía en una casa en un pueblo de Sevilla, había un suelo de ladrillo de este tipo, un patio con sus limoneros, sus naranjos, sus jazmines, y esta sensación de frescor del suelo me la transmite este cuadro. Yo es que con este tipo de cuadros disfruto de la pintura, me centro y disfruto simplemente de las sensaciones que me produce estas pinceladas, estos contrastes, cómo refleja el autor lo que siente. Yo lo siento también. Sí, señor, es que hay que saber pintar, y con estos pintores se aprende a pintar. A veces hay muchos hipercríticos que dicen: ¿y qué hacían estos pintores en estas fechas que no innovaban como hacían las vanguardias en París en 1906 o en 1900? Pues pintaba muy bien, y yo me pregunto, ¿me gusta esta pintura? ¿Disfruto con estos cuadros? ¿Tú qué opinas? Esta obra de Julio Romero de Torres, La Feria de Córdoba, representa esa etapa antes de que empezara él a investigar más en la pintura más de tipo simbolista, prerrafaelita, hacia también lo que se llevaba entonces y lo que gustaba, que a mí también me encanta, porque esta pintura luminosa de Romero de Torres también es muy buena. Se ve la luz, el color, detalles. Pasamos a una de Joaquín Sorolla y Bastida, el gran genio, Vendiendo melones. Es una de las obras que él hacía en esa época en que vendía muy bien. Bueno, siempre vendió bien, pero esta era de lo que se llevaba también, y la gente se las pedía como churros. No es una obra de gran formato, como todas las que estamos viendo, un formato más bien pequeño o medio de lo que estamos viendo hasta ahora, como casi todas sus obras. En esta especialmente se ve su calidad compositiva y su maestría técnica. Todos los elementos están estudiados cuidadosamente. Un estudio más detallado de la composición, más trabajado, minuciosidad técnica y variedad cromática. Digamos que aquí se veía un poquito más constreñido con lo que el público exigía. Vamos a pasar a la sala 3, a la sala de
preciosismo y pintura naturalista, con Raimundo de Madrazo y Garreta, aunque nacido en Roma, pero pintó en España, aunque también los pintores que vamos a ver ahora han estado más como Sorolla en el extranjero y se han movido mucho más. Esta obra, la lectura, Aline Masson, es uno de los ejemplos de tantas obras suyas en las que su musa principal y su modelo, Aline, es la protagonista. Tuvo mucho éxito con todas estas obras, con la forma que él tenía de reflejar la cara, la piel, la sonrisa, ese aspecto erótico, suave y sugerente, y esa calidad en los vestidos, en las telas, con pocas pinceladas, como te expresa una riqueza y lujo del vestido. Ver, por ejemplo, las diferencias entre la blonda de mantilla, el mantón, y luego veremos en la siguiente en los encajes del vestido. Pasamos a las travesuras de la modelo, que también es la misma modelo, la Aline Masson, que pretende en un descanso hacer una especie de boceto del pintor. Se cambian los términos, es ella ahora la que pinta al pintor de una manera traviesa y simpática, pero aquí esto realmente es un pretexto para el alarde que hace para pintar este vestido, como ya hemos dicho. Nuevamente hace gala de su maestría para retratar rasgos con pocas pinceladas. Tenemos un montón de matices en la cara, en el rostro de la chica, en el entorno y en los vestidos. Un cuadro totalmente diferente ya por el gran formato, que es Amenaza de naufragio, de José Navarro Llorens. Tenemos unos cuantos valencianos como Sorolla y este mismo Llorens. Este es otro ambiente, un ambiente marino. Hay una escuela en Valencia de marinas y de temas náuticos muy importante, entre los cuales se encuentra este pintor que refleja también el dramatismo y los problemas de la vida en el mar. Hay una composición difícil, hay una diagonal muy marcada, están los espectadores observando, y la barandilla del espigón divide el cuadro en dos partes: el cielo y el mar por un lado y la zona de las construcciones y las figuras por otro. Dos mundos que ahí están unidos pero que también están luchando. Emilio Ocón y Rivas. Vamos a hablar un poco de este porque hay algo curioso que decir. Aparte que era un buen profesor y pintor malagueño, famoso por sus marinas, pero el pobre murió antes de tiempo por un tema de hígado, porque no sé cómo se le ocurría mojar los pinceles con la boca. No hagáis eso nunca, ¿eh? Otro gran lienzo, una marina impresionante, de Juan Martínez Abades, Puerto Exterior y Abra de Bilbao con Punta Galea. Este autor tomaba notas y apuntes al natural y luego después en el estudio terminado, porque esto es una obra de ancha. Estudia muy bien el ritmo de las olas, los términos de profundidad. Desde una orientación paralela al horizonte, las olas avanzan con progresiva oblicuidad, de modo que la del primer plano llega a trazar una diagonal casi perfecta de la mitad inferior del cuadro y aumenta así el dinamismo del choque con la ola del reflujo, que protagoniza con su movimiento la composición. Me gusta este atardecer de Guillermo Gómez Gil, malagueño también. Atardecer de la costa de Málaga. Se ve como fondo la costa de la bahía de Málaga, que se ve por el faro, la catedral, las chimeneas de las industrias del siglo XIX, y vemos como también el mar acaricia la orilla, el leño con cuerda que ha sacado la marea, el trozo de alga sobre la arena, pero sobre todo me encanta el color. Pasamos a la sala de fin de siglo, con este autor, gran autor, Darío de Rebollos, con su obra Los almendros en flor. Estamos viendo algunas obras de esta colección que se acercan al impresionismo, incluso al fauvismo, por el colorido y por la pincelada. Y vemos también cómo muchos de estos autores se habían formado bastante en Europa. Habían ido a París, este en concreto a Bruselas, se había formado en Bruselas y estaba integrado en el círculo de la libre estética. Fue un artista muy reconocido en Europa y en América. Vemos también en esta otra obra, La Concha, un estudio del nocturno del color muy interesante.
Ahora vamos a ver unas cuantas obras de un gran artista que me encanta, que es Gonzalo Bilbao, sevillano. Tenemos alguna obra también en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Aquí en la vista del río Guadalquivir, en Una muchacha con mantón. Este artista fue muy reconocido en Europa y en España y en América. Fue nombrado delegado artístico de la exposición del 1929, la exposición iberoamericana de 1929. En Sevilla se puede ver la gran obra Las cigarreras, de 3 metros por 4, que tuvo un gran reconocimiento popular. Estas obras, Romería, La bailaora, muestran su maestría y su encanto. Vamos de nuevo con Joaquín Sorolla Bastida, en obras más bien de fin de siglo, cuando ya él es un maestro consagrado y cuando hace realmente lo que a él le gusta. En este patio de la casa de Sorolla, la casa que él se hizo en Madrid con el dinero que ganó en la Hispanic Society de Nueva York, él había ganado una medalla en 1900 junto a Gustav Klimt y otros autores europeos. Fue amigo de Sargent, Thorne y otros. Expuso en París y en distintas ciudades europeas y americanas. Veamos algunas obras de él. Rompeolas de San Sebastián, Rocas de Javea y el bote blanco. Esta Garrochista, que es un apunte, un óleo sobre cartón, pequeña. Y Gustavo Vacarisas, con su obra Feria, que es otro de los grandes, aunque nacido en Gibraltar, nacionalidad inglesa, pero siempre vivió aquí, estuvo inserto en nuestra cultura. Viajó a París, Londres, Estados Unidos y también participó en la Feria del 29 de Sevilla. Otra obra que me parece muy interesante es esta de Valencianos, de Julio Vilay Prades. Me encanta cómo refleja la luz proyectada que viene a través del follaje de esa umbría de naturaleza. Discípulo de Sorolla, viajó también por muchos países y me gustaría estudiar un poco más a este pintor, la verdad. De Celso Lagar tenemos esta obra que a mí me llama mucho la atención porque es muy diferente a casi todo lo que hay en este museo. Composición Desnudo, de 1922. Son composiciones que evolucionan hacia esquemas más radicales, que conectan con otras experiencias. Volvió de París en 1919 y se integró en un fenómeno que se llamaba el retorno al orden. Algo que me parece muy interesante de estudiar, porque esto casi nunca se tiene en cuenta. Hablamos mucho de vanguardias, de nuevas formas, pero no hablamos de que hay también retornos y vuelta a ordenar las cosas. Que las vanguardias no solamente son las rompedoras y lo que llama la atención, sino que hay otras cuestiones que los artistas también se han planteado ya hace tiempo. En 1918 hay un cambio de dirección del arte vanguardista extremo y busca un poco retornar a lo tradicional. De hecho, Picasso volvía muchas veces a lo clásico cada vez que se planteaba nuevas formas. Y todo esto, estas ideas se plasmaron en la revista Valori Plastici. En fin, las obras que tenemos aquí en Málaga no son las más importantes, como por ejemplo las que hay en Madrid, porque en Madrid están obras muy valiosas, valoradas en millones de euros, 40, 50 millones, aquí no lo sé, pero la verdad es que es una colección muy bonita. Yo animo a verla.